Hola, soy Kun Lao y esta es otra entrega de mecánica de motocicletas. Les voy a hablar sobre la administración de los centros de servicio. Primero, cuáles son las desventajas del desorden en la herramienta cotidiana. La herramienta de uso diario como llaves, destornilladores, copas, las que usamos todos los días. La primera es que hay una falta de continuidad en la labor, lo que lleva a que el técnico pueda desconcentrarse y así cometer errores. Recordemos que estos errores pueden causar accidentes y pueden atentar contra la vida de nuestros clientes. La segunda es que hay una pérdida de tiempo y una extensión de la reparación, lo que se traduce en pérdidas para el negocio, ya que atenderíamos menos motos en el mismo tiempo, o lo que es lo mismo, se nos empezarían a acumular las motos en nuestro centro de servicios y sería un total desastre y desorden para nosotros. La tercera es que no se tiene un control de inventarios, no sabemos qué tenemos, qué no tenemos y al cierre de cada día no podríamos hacer fácilmente un inventario. Por esto la herramienta puede perderse porque se la pueden robar tanto las personas de adentro del centro de servicio como de afuera del centro de servicio, o simplemente pueden perderse dentro del mismo centro de servicios y dejarse de usar mucho tiempo, y esto generaría daños en la herramienta tales como oxidación, atascos o rupturas, y tocaría luego empezar a restaurar todas estas herramientas. También otra desventaja es que usar herramientas alternativas e inapropiadas pues no se ubicarían las necesarias y apropiadas. Un técnico que no encuentre la herramienta que necesita tendría que ir a buscar otra herramienta similar, o por lo menos una que cumpla con la función que éste necesita en este momento para poder arreglar la motocicleta. Entonces esto generaría daños innecesarios en la motocicleta y en aquellas herramientas que son usadas de forma inapropiada. Y podemos ver en la figura, por ejemplo, usando con una llave un martillo para golpear y poder aflojar una tuerca, cuando sabemos que tenemos perfectamente barras de torsión que nos pueden ayudar con todo este tipo de desaprietes. Igual aquí se ve un error típico, es usar dos llaves de boca fija continuamente, o como vemos también en la imagen de abajo, para desatrancar un cajón, utilizar un cuchillo bastante grande, o utilizar pinzas, por ejemplo, para aflojar tuercas cuando existen las llaves de boca fija, y creo que esta de acá no necesita explicación. Otra desventaja es la pérdida de credibilidad o confianza en nuestro centro de servicio, pues no mostraríamos una imagen corporativa muy apropiada y daríamos la sensación de desorden al cliente y falta de amor por lo que estamos haciendo. No estaríamos mostrando al cliente que estamos interesados en su motocicleta y en darle un servicio apropiado. Tenemos también unas ventajas de utilizar ya propiamente la herramienta especializada. La primera, se maximizan las ganancias de nuestro negocio, ya que contamos con tiempos de atención mucho más cortos, pues nuestros técnicos serían más ágiles utilizando la herramienta apropiada. También evitamos desgastes y daños innecesarios en partes y herramientas, ya que si tenemos la herramienta adecuada, especializada, esta se va a ajustar muy bien al trabajo que estamos realizando y va a tener un acople perfecto con la pieza que estemos trabajando. Me llama mucho la atención esta imagen, me parece muy interesante, de harapnuik.org, y dice de la siguiente manera: hacemos tres tipos de trabajo acá: bueno, rápido y barato, pero usted debe escoger dos. Si es bueno y barato, no va a ser rápido. Si es bueno y rápido, no va a ser barato. Y si es rápido y barato, no va a ser bueno. Es muy importante tener claridad con esto en los centros de servicio. Otras ventajas de la herramienta especializada es que, por ejemplo, el técnico va a tener un mayor confort y va a tener que esforzarse mucho menos en su trabajo. Su trabajo va a ser mucho más preciso y menos estresante, pues se tendrá que preocupar menos por los daños. Se puede dar un servicio a un mayor número de motocicletas y por lo tanto un mayor número de marcas y modelos específicos de motocicleta, ya que la herramienta especializada generalmente sirve para un gran rango de marcas. Y por último, realizaríamos un trabajo apropiado y de calidad, cumpliendo con los estándares que nos exijan todas las empresas a nivel mundial, así como todos los índices y datos específicos que encontramos en los manuales de taller. Hablamos ahora un poco de los gases contaminantes dentro de los centros de servicio, ya que estos son generados cada que ponemos en marcha un motor de una motocicleta. Textualmente, se denominan gases de escape al material de residuo en forma de gas que ya no tiene utilidad y que se genera como consecuencia de un proceso de combustión, es decir, son todos los gases de desperdicio después de la combustión del motor.
Tenemos dos tipos de gases o de sustancias, los inocuos y los nocivos. Siempre que tengamos una combustión en la cual quemamos un material tipo hidrocarburo, un material orgánico como es la gasolina, en presencia de oxígeno, siempre vamos a producir dióxido de carbono y agua. El nitrógeno es otro producto que también sale luego de la combustión, ya que recordemos que el 72% aproximadamente del aire es nitrógeno. Pero se producen también otras sustancias nocivas. Estas son el monóxido de carbono, CO, los hidrocarburos, HC, y los óxidos de nitrógeno, que se representan con el término NOx, ya que existen muchos tipos de estos óxidos de nitrógeno, como el NO, N2O, NO2 o el NO2, N2O3, perdón. Como podemos ver en el gráfico del lado derecho, entonces, la mayor parte de lo que sale, de lo que se retira, es el nitrógeno. Y podemos ver también que se produce, pues como ya es bien sabido en cualquier combustión, el agua y el dióxido de carbono. Solamente alrededor de 1.1% de los gases de escape son realmente sustancias contaminantes, siendo el más peligroso de estas el monóxido de carbono. ¿Por qué es tan peligroso el monóxido de carbono? Hay varias razones. La primera es indetectable para los sentidos del cuerpo humano, es decir, es inoloro, insaboro e invisible. Entonces no tenemos forma de detectarlo solo con nuestros propios sentidos. Se produce cuando se da una combustión incompleta de los hidrocarburos, y el real problema o el real peligro de este gas es que impide la comunicación o la unión entre el oxígeno gaseoso y la hemoglobina que está dentro de nuestra sangre. Es decir, la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos no serían capaces de capturar el oxígeno, ya que el monóxido de carbono lo reemplaza e impide esta unión. Entonces, así, si tenemos una concentración mayor al 1.28%, se produciría una muerte por asfixia si estamos expuestos entre 1 a 2 minutos al monóxido de carbono. Adicionalmente, el monóxido de carbono es más pesado que el aire, lo cual causa que generalmente se vaya hacia el fondo y sea mucho más peligroso en los niveles inferiores del lugar en donde estemos. Entre 70 y 100 partes por millón me puede causar simplemente los síntomas de un resfriado. Entre 150 y 300 partes por millón me causaría náusea, mareo y vómito. Y en una concentración superior a las 400 partes por millón se pierde el conocimiento, se puede causar un daño cerebral y podría producir muy seguramente la muerte. Los seres humanos podemos resistir alrededor de 50 partes por millón de monóxido de carbono por tiempos indefinidos, eso siempre y cuando la persona sea un adulto y esté en un estado de salud adecuado. Cuando una persona está enferma o es mucho más pequeña, obviamente esta concentración tolerable es mucho menor. Otro de los gases contaminantes son los hidrocarburos, son muy ricos en los gases, en el carbón y en el petróleo, y son altamente energéticos, pues son la fuente de energía dentro de la combustión. Algunos se sabe que son cancerígenos, y en su gran mayoría, cuando son expuestos a la radiación ultravioleta de la luz solar, producen ozono. El problema con el ozono es que produce dolores de cabeza, náuseas, irrita mucosas. Es conocido desde 1995 por ser un producto cancerígeno, y además en nuestras bajas altitudes y en grandes concentraciones podría dañar la vegetación de nuestros alrededores. Es bastante peligroso también. Y por último, los óxidos de nitrógeno. El problema con estos gases es que cuando se mezclan con agua generalmente forman ácidos, y estos ácidos de compuestos de óxidos nitrosos irritan las mucosas, dañan los pulmones, pero con una sola excepción, y es el N2O, que es el conocido gas hilarante o el gas de la risa. Este gas no tiene ningún efecto nocivo para los seres humanos, pero si se inhala va a causar una risa prolongada de la persona que lo esté inhalando. Además, para el medio ambiente sí es peligroso, ya que es un gas de efecto invernadero. Toda esta información la encontré en la página de NGK, es bastante interesante, les recomiendo que visiten este vínculo de abajo, tiene información muy interesante. En la imagen lo último que se observa es el PM o Particulate Matter, es la materia particulada o material particulado, pero esto es principalmente para los motores diésel, en los cuales se produce más hollín que en los motores a gasolina. 10 herramientas especiales que se deben tener en todo centro de servicio: la T para sujetar las botellas de la suspensión delantera, extractores varios para árboles de levas, piñones, balineras, volantes, retenedores, instaladores varios para instalar carcasas, pasadores de balancines, cigüeñales, retenedores, las llaves de filtros de aceite exteriores,
Debemos también tener una prensa de válvulas para comprimir las válvulas cuando las vamos a extraer del motor, llaves hexagonales grandes de 17 y 19 milímetros, sobre todo para extraer el eje de la rueda delantera en las motos de alto cilindraje, sostenedores de poleas, por ejemplo para sostener la volante se puede usar, o para sostener las poleas de la transmisión de la scooter, o los sostenedores de resortes también para las scooters. Instaladores de las cunas de dirección. Por impacto se pueden volver a instalar cunas de dirección en la dirección de las motocicletas. Necesitamos un sostenedor de volante para sostenerla mientras hacemos fuerza en esta para apretar o desapretar las tuercas. Necesitamos también un sostenedor de embrague. Este nos sirve para múltiples tareas en el ensamble y desensamble de un motor. Y las llaves de dirección y de exhausto, que me sirven para apretar las tuercas en la dirección de la motocicleta. Para terminar, les voy a hablar de las lesiones que se pueden presentar por posiciones inadecuadas en un centro de servicio. De forma general, se presenta siempre dolor y cansancio, pero este se presenta en 3 etapas. La primera es durante el trabajo, pero cuando el técnico sale del trabajo desaparece el dolor y el cansancio. En una segunda etapa se siente el dolor y el cansancio dentro del trabajo y por fuera del trabajo, incluso no le permite dormir. Y en una tercera etapa el dolor y cansancio está presente en todos los momentos de la vida del técnico, cuando está en el trabajo, por fuera, durmiendo, descansando, incluso en momentos de relax, y se considera la etapa más grave. Las lesiones típicas son la tendinitis de los manguitos rotadores por posiciones inadecuadas de los hombros, principalmente cuando no usamos el banco de servicio, nos exponemos a inclinarnos mucho hacia el frente o hacia atrás. También se presenta el síndrome cervical por tensión. Cuando el cuello se mantiene tensionado por mucho tiempo, aparece dolor encima de los hombros y en el cuello. La tendinitis, generalmente los tendones se inflaman, se ensanchan y se hacen irregulares porque hay una tensión constante sobre este, o porque están doblados o en contacto contra una superficie todo el tiempo. Hay otra que se llama la tendinosinovitis, que es producción excesiva del líquido sinovial dentro de una articulación y se produce por extensiones y flexiones extremas de la muñeca, pero también se puede producir en otras articulaciones del cuerpo, pero principalmente en la mecánica se presenta en la muñeca. Y por último, los espasmos que se pueden presentar a lo largo de toda la columna o en nuestra espalda, que simplemente son dolores focalizados por la compresión incontrolada de uno de los músculos de nuestra parte posterior. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el video, que tengan una feliz noche.